Entonces, Aguascalientes, por ser un estado tan pequeño, tiene unas leyes que son muy obsoletas, que son leyes de verdad de hace muchísimos años. El Código Civil estatal es terrible. Hemos logrado varias cosas, y me incluyo porque fui parte de la lucha para el matrimonio igualitario. Si bien no está legislado en la ley, como tú dices, aquí local, nosotros ya lo tenemos como un trámite administrativo. Cualquier persona de la diversidad sexual que quiera acceder a este trámite legal, que es como un matrimonio, puede hacerlo sin ningún problema. Eso se logró pues a base de golpes, iba a ser una grosería, pero me voy un poquito privar. A base de golpes y de luchas y de protestas, pero también a base de amparos legales. ¿Por qué no se ha legislado? Porque el Congreso del Estado es un Congreso que es conservador en su mayoría y que así ha sido en varias legislaturas y no en todas las que ha pasado. Tenemos muy pocos aliados o aliadas para con la diversidad sexual. Entonces, si tenemos un Congreso que es en su mayoría de derecha que es muy conservador, como en este caso es Acción Nacional, el Partido Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista, que tampoco le quiso entrar, entonces pues no nos queda más que la oposición, y en la oposición son muy pocas personas. Generalmente quien está impulsando, quien ha tratado de impulsar estos cambios es el partido del PRD, pero pues no se logra la mayoría. Entonces, mientras sigamos nosotros como gente pues de Aguascalientes que podemos acceder al voto, mientras sigamos votando por los partidos políticos y no por las personas, no va a haber un cambio en la legislación sobre matrimonio igualitario. Porque los legisladores piensan que aprobar el matrimonio igualitario es darle la espalda, darle un golpe a las iglesias. Somos también de los estados más religiosos, de los estados más católicos. El difunto obispo pues era el que mandaba en las pasadas administraciones, eso lo sabemos todas. Y es lamentable porque ellos creen que si dicen sí al matrimonio igualitario, todos los católicos van a estar en contra de ese partido político. Y es algo muy lamentable que sigan pensando de esa manera, porque pues, la mayoría de personas de la diversidad sexual pues son católicas. O sea, todas nacieron y crecieron en una familia católica. Entonces es por esta cultura arraigada que tenemos, de esta mentalidad retrógrada que nos han ido enseñando. Bueno, pues respecto a la entrada del INSABI en Aguascalientes, mira, en mi pueblo mi mamá me decía que cuando no tengas nada bueno que decir de algo, mejor no digas nada. Y en este caso creo que es así. El gobierno federal ha tratado de hacer varios cambios con esta implementación del INSABI. La pasada administración no quiso adherirse al INSABI y entonces nos quedamos sin lo que era el Seguro Popular, sin lo que era el INSABI y sin ningún seguro. No había ningún tipo de seguridad para las personas que no contamos con un seguro privado, pues, como lo es el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Persona que trabaja o estudiantes o así. Entonces las personas que no tenemos una aseguranza, pues nos tocaba a la deriva. Se quitaron varios servicios, se quitaron varios procedimientos, medicamentos que daba el Seguro Popular anteriormente, y que al no adherirse al INSABI, pues dijo no, y todo fue mucho más caro para nosotras. Y hubo un problema muy grande aquí en Aguascalientes y en todo el país, en el desabasto de medicamentos para nosotras, las personas que vivimos con VIH. Porque, y además las autoridades decían que no había desabasto. Cuando nosotros aquí en Cava, no hay una sola semana en que no venga una persona a decir, oye, no me entregaron mi medicamento, necesito mi medicamento, y nosotros tenemos que andar pidiendo medicamento a las asociaciones aliadas, a las personas que vivimos con VIH, que si nos sobra una pastillita, pues traerla para donarla a quien no se lo entregan. Y entonces eso fue por un desfase en las entregas. Que si, por ejemplo, nos toca la entrega del medicamento el día 10 de enero, no les llega el medicamento a las clínicas de atención, y pues de ahí variaba, pero había personas que se quedaban hasta 15, 22 días sin tener medicamento.
Y las personas que vivimos con VIH, pues no podemos dejar de tomar nuestro medicamento, es una toma diaria. Entonces, sí fue un gran problema y sigue siendo, pero es por una falta de voluntad administrativa de las personas que manejan las instituciones de salud. Estamos preocupadas y preocupados porque es una incertidumbre el INSABI. Tenemos bastante preocupación porque, por ejemplo, aquí en el estado de Aguascalientes somos uno de los estados donde detectamos a la gente en una etapa muy tardía del VIH, ya en etapa de SIDA, del virus muy avanzado, y a veces, en su gran mayoría, necesitan hospitalizaciones, necesitan tener más cuidados por las comorbilidades que puedan tener ya cuando estamos en esta etapa de SIDA, y sin seguro, sin INSABI, sin Seguro Popular, sin IMSS, sin Bienestar, pues estamos ciegos y ciegas y no sabemos o no podemos hacer mucho. Entonces nos preocupa demasiado esta adherencia al INSABI porque no hay nada claro, porque las autoridades no han hablado con nosotros y nos han dicho sí, así vamos a funcionar. Entonces hay gran preocupación de que se nos siga atendiendo. Si ahorita, de un año y medio para acá, no se han hecho estudios clínicos para las personas que vivimos con VIH, imagínate qué va a pasar cuando vaya o se vaya al INSABI o no INSABI o IMSS sin estar. Entonces es algo que de verdad creo que el gobierno federal no ha tenido una buena estrategia en materia de salud. No le ha atinado en nada y lo vimos con la atención para la COVID, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que pues si el gobierno estatal culpa al gobierno federal, pues entonces el gobierno estatal debe de hacerse cargo de las personas que vivimos aquí, ¿no? En Aguascalientes. Y para el caso del VIH no lo ha hecho, lamentablemente. Hemos tenido ya reuniones con la nueva administración, el nuevo director del Instituto de Salud, pero pues no se ve nada claro. Respecto al estigma que hay en Aguascalientes por o para con las personas que vivimos con VIH, es muy complicado y muy difícil. Creo que quien pueda ver este video se puede dar cuenta y pensar un poquito en cuántas personas de Aguascalientes conocemos que viven con VIH o que tenga VIH, ¿no? Públicamente, pues no hay nadie que diga, ¿sabes qué? Yo tengo VIH, así es la vida, esto pasa, esto no va a pasar, bla, 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 bla. Y yo, obviamente, sé que es por culpa de los estigmas, de la discriminación que existe, porque no es fácil salir y decir, vivo con VIH, se te vienen muchas cosas encima. Es un tema que no se quiere hablar, es un tema que ha quedado rezagado porque las primeras imágenes que se nos vienen a la cabeza cuando decimos VIH es el SIDA. Lo que todas y todos pensamos cuando alguien dice, ¿sabes qué? Es que tengo VIH, justamente es esas imágenes de las personas muriéndose, de las personas así en un estado muy deteriorado, y seguimos creyendo eso, y entonces cuando nos dan un diagnóstico, pues para algunas personas significa pues casi que se van a morir, y eso hace que nos metamos al closet del VIH. Entonces, ¿cómo podemos salir de este closet? Con información, sabiendo que el VIH no es lo que era en los años 80, de que la tecnología está muy avanzada, de que podemos llevar una vida totalmente normal, una calidad y una esperanza de vida igual que una persona que no vive con el virus. Entonces va a ser muy difícil de cambiar porque una sola persona que hable abiertamente de cómo es vivir con VIH para una población de más de 1 millón de habitantes en nuestro estado es muy complicado porque las autoridades no quieren hablar del VIH, porque las autoridades no tienen campañas de cómo prevenir, de qué hacer si tenemos una prueba positiva de VIH. No les interesan las personas que vivimos con VIH. Y como eso sigue pasando y como las personas con VIH se esconden por el temor que sienten a revelar el diagnóstico, pues no hay quien haga sus denuncias, no hay quien salga y pelee y diga,
necesito mis derechos, porque ya por fin logramos también, regresando un poquito al tema de las leyes, aquí en Aguascalientes las personas que vivimos con VIH no podíamos acceder al matrimonio, así fueran personas, parejas heterosexuales, homosexuales, parejas lésbicas, no importaba. Si tú llevabas tus estudios prenupciales, como se les llama, y salía con VIH una persona, no te permitían acceder al matrimonio. Entonces también ese artículo era obsoleto y logramos que se cambiara apenas en el año 2019 y ahora ya las personas que vivimos con VIH podemos acceder libremente al matrimonio. Y esto se debe a que si yo amo a una persona, pues yo creo que todas y todos ustedes me van a entender, cuando amamos a una persona no nos importa que tenga diabetes, cáncer, VIH, sífilis, o sea, es lo que menos importa, amas a la persona por lo que es y no por alguna infección que pueda tener. Y si a eso le sumamos el hecho de que existe la indetectabilidad de nosotros, indetectable es igual a intransmisible, o sea que ya no podemos transmitir el virus, pues ya no es un limitante como para querer o poder casarte y formar una familia, ¿no? Por ejemplo, una mujer con útero, un hombre heterosexual, pues pueden tener a sus bebés con o sin VIH, ese matrimonio. Los bebés nacen sin el virus, siempre y cuando estemos con el virus controlado. Entonces eran leyes obsoletas que pues pudimos cambiar. Y entonces vamos poco a poco caminando hacia un Aguascalientes, pues por lo menos que acepte y que haya alguna ley que pueda protegernos a nosotras. En nuestros estatutos legales, en nuestra acta constitutiva, viene especificado que somos un albergue, pero ahora resulta que las mismas autoridades nos piden varios requisitos, no solo como asociación civil, sino que para que nosotros podamos funcionar como albergue tenemos que tener un montón de requisitos y ellos se escudan o se protegen con la profesionalización de la sociedad civil. Y yo estoy totalmente de acuerdo que hay que profesionalizarnos las personas que tenemos una asociación civil. Pero el asunto, lo que me salta, es que ¿cómo quieren que tengamos esta profesionalización si no tenemos apoyo alguno, si no tenemos recurso alguno? Y pues ahí le vamos librando ya casi 3 años y entonces el gobierno se ha hecho ciego, se ha hecho la vista gorda, como se dice coloquialmente, no ha volteado a vernos, a ver la necesidad tan imperante, tan urgente para con la diversidad sexual que está en situación de calle. Y cuando por fin hay un espacio, porque esto es muy importante, me gusta mucho decirlo, en todo nuestro país, nosotros fuimos el tercer albergue para la diversidad sexual y abrimos en conjunto días de diferencias con el segundo albergue. Solo había uno en el país. Y entonces ahorita ya somos 7 albergues. Es sumamente importante porque necesitamos que por lo menos en cada estado de la República haya por lo menos un albergue. Entonces, si el gobierno nos pide eso y si nos exige eso, pues vamos a tener que buscar la manera de poder tratar de costear los gastos, pero ahorita en este momento, te soy sincero, es imposible para nosotros. No tenemos nada, o sea, no tenemos un peso para hacer estos cambios o estos gastos trámites. Entonces, ¿qué opción nos queda o qué es lo que vamos a hacer? Si en algún momento las autoridades obviamente deciden cerrar el Grupo Cava, la parte del albergue, pues otra vez vamos a tomar las calles como lo hemos hecho. Si en algún momento cualquier autoridad viene aquí y nos dice aquí no podemos albergar o no pueden albergar a personas, yo les voy a recordar que esta renta, este lugar, lo pago yo, lo pagan mis amigos con dinero de nosotras, que el gobierno no nos está pagando nada y por lo tanto yo tengo el derecho de meter a mi casa a quien se me dé la gana. Si ellos no quieren que funcionemos como un albergue, pues a ver cómo funcionamos, con qué figura legal podemos encontrarnos, pero de que yo no voy a dejar a las personas en la calle, no las voy a dejar.